En la actualidad, la tranquilidad interior parece un tesoro perdido, ahogado entre el ruido digital, la carrera por validación y la obsesión por objetivos ajenos a nuestro verdadero ser. Cada día, el silencio mental se vuelve más frágil. Aquí resurge el estoicismo, una corriente filosófica que, aunque nacida hace más de 2 milenios, mantiene su vigencia con la misma fuerza que en las calles de Atenas o el Senado romano. Esta doctrina no ofrece ausencia de caos, sino algo más trascendental, herramientas para navegar en la tormenta, cultivando una serenidad que florece no a pesar del dolor, sino a través del dominio sobre cómo interpretamos cada desafío. En las siguientes líneas, desglosaremos 11 pilares esenciales para construir una existencia plena, inspirados en las enseñanzas de figuras como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Cada concepto está tejido con la sabiduría práctica de estos pensadores, capaz de renovar tu visión ante las adversidades cotidianas. Te propongo cuestionar esas definiciones efímeras de éxito, ligadas a posesiones, elogios o triunfos vacíos, y explorar en su lugar una felicidad arraigada en la autenticidad y el autogobierno. Imagina, por ejemplo, enfrentar una crítica destructiva. El estoico no se enfoca en las palabras, sino en su poder para elegir si permitir que le afecten. O ante un proyecto fracasado, en lugar de hundirse en la frustración, analiza qué aspectos estaban bajo su control y cuáles no, liberándose de la carga de lo inevitable. La filosofía estoica no es un escape de la realidad, sino un lente para verla con claridad, sin ilusiones ni miedos. 1. La dicha auténtica brota del interior, no de lo que te rodea. Este principio estoico tiene el poder de transformar tu visión de la existencia. Los seguidores de esta filosofía afirmaban que la plenitud genuina y estable no se sustenta en posesiones, estatus social o aprobación ajena, sino que emerge de la conexión con nuestra esencia más íntima. Marco Aurelio reflexionó sobre esto al escribir: nada es más digno que un alma que se gobierna a sí misma. Con frecuencia, caemos en la trampa de vincular nuestra serenidad a logros externos. Al alcanzar ese puesto, finalmente me sentiré realizado, o si todos me valoraran, viviría en armonía. Sin embargo, al atar nuestro bienestar a factores fuera de nuestro dominio, nos convertimos en rehenes del azar, y el azar, como enseñan los estoicos, es volátil e incierto. Musonio Rufo advirtió: no confundas el brillo de lo externo con la luz de tu alma. Esta idea revela el núcleo de una vida satisfecha. Al abandonar la necesidad de aprobación y nutrir tu equilibrio interno, experimentas una transformación radical. La plenitud deja de depender de eventos favorables, pues se arraiga en tu capacidad para elegir cómo interpretar cada situación. Para integrar esto, reflexiona: ¿cuántas metas externas has perseguido creyendo que resolverían tu insatisfacción? Imagina que obtuviste ese reconocimiento laboral que anhelabas, pero la euforia duró semanas antes de diluirse. Lo material o social ofrece una alegría pasajera, como comprar una casa lujosa que, con el tiempo, se vuelve solo un espacio más. La clave está en dirigir tu atención hacia lo que sí gobiernas, tus juicios, valores y reacciones. Un ejercicio útil es detenerte al sentir ansiedad y cuestionar: ¿qué acción interna puedo tomar ahora para recuperar mi centro? Evita respuestas vinculadas al mundo exterior, viajes, compras, halagos, y busca herramientas internas. Observar sin juzgar, recordar tu fuerza resiliente o repetir una frase que te arraigue, como tengo suficiente en este instante. Añade a tu rutina un espacio para escribir cada noche 3 aspectos de tu carácter que valoras, sin mencionar logros o pertenencias. Esto te entrenará para encontrar seguridad en tu crecimiento moral, no en lo efímero. Incluso en la adversidad, como perder un empleo o enfrentar críticas, pregúntate: ¿qué virtud puedo ejercer aquí? Paciencia, humildad, coraje. Así conviertes los desafíos en terreno fértil para tu evolución. La felicidad, en el estoicismo, no es un destino, sino la práctica diaria de cultivar un espíritu inquebrantable. Como dijo Zenón de Sitio, mejor que maldecir la tormenta es aprender a danzar bajo la lluvia. 2. Cultiva la gratitud como ritual cotidiano. La gratitud, según los estoicos, no es un gesto superficial, sino una disciplina mental que transforma nuestra percepción. Epicteto, el filósofo esclavo que influyó en generaciones, solía recordar que incluso en la adversidad hay motivos para agradecer. En su Enquiridión, no usaba la palabra gratitud, pero insistía en valorar lo que depende de nosotros y aceptar lo que no.
Para el estoicismo, esta práctica es un antídoto contra el deseo insaciable. No se trata de ignorar el dolor, sino de hallar luz en la oscuridad. Como escribió Séneca en una carta a Lucilio, la pobreza no está en tener poco, sino en perseguir lo inalcanzable. Aquí, el sabio nos desafía a romper el ciclo de la ambición y descubrir la riqueza en lo ordinario. Para integrarlo en tu rutina, imagina que cada día es una ofrenda de oportunidades, incluso en lo trivial. Al despertar o al cerrar los ojos por la noche, dedica minutos a reconocer aquello que da sentido a tu existencia. Quizás sea la salud que te permite caminar, una conversación honesta o el silencio que te regala claridad. Un método poderoso es combinar el diario escrito con afirmaciones en voz alta. Enumera 3 bendiciones concretas y pronúncialas como verdades sagradas. Por ejemplo, agradece haber aprendido algo nuevo, el agua que calma tu sed o la risa de un ser querido. La clave está en la constancia. Al repetirlo, entrenas tu mente para detectar abundancia donde antes veía vacío. Los estoicos también proponían un ejercicio radical: visualizar la pérdida. Imaginar que lo que das por sentado desaparece. Tu hogar, tu trabajo, incluso una relación, te ayuda a valorarlo hoy. Este contraste mental, usado por Epicteto, convierte lo común en extraordinario. Si hoy enfrentas un conflicto, agradece la capacidad de resolverlo. Si sientes soledad, reconoce la libertad que te brinda. La gratitud no niega las dificultades, pero te recuerda que eres más resistente de lo que crees. Un empleado estresado podría agradecer tener un propósito laboral, aunque el día sea caótico. O un estudiante, en vez de quejarse por los exámenes, celebrar la oportunidad de crecer intelectualmente. Hasta la lluvia inesperada puede ser motivo de agradecimiento si la ves como un recordatorio de la naturaleza que sustenta la vida. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un filtro. Los obstáculos se transforman en lecciones y los pequeños gestos en triunfos. Como decía Marco Aurelio, el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza, pero requiere llevar en el corazón la gracia de un banquete. La gratitud es ese banquete interior, un festín de serenidad que ninguna externalidad puede arrebatarte. Incluso en días grises, encontrarás chispas de dignidad, porque, como enseñaban los estoicos, la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que decides honrar. Para profundizar, prueba este desafío: una semana sin quejas. Cada vez que surja un pensamiento negativo, reemplázalo con un agradecimiento relacionado. Si el tráfico te estresa, valora tener un medio de transporte. Si alguien te critica, agradece la chance de practicar la tolerancia. Verás cómo tu mente se reconfigura, priorizando resiliencia sobre resentimiento. La vida sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. 3. Habita en el instante, no en lo que fue ni en lo que será. Un pilar esencial del estoicismo es arraigarse en el momento actual. Con frecuencia, nuestra mente se enreda en reproches del ayer: ¿por qué dije aquello? ¿Qué hubiera ocurrido si elegía otro camino? O nos ahogamos en temores del mañana: ¿y si fracaso? ¿Qué haré si todo sale mal? Los estoicos revelan que solo el presente es nuestra esfera de influencia. Como señaló Marco Aurelio, el ayer ya no es tuyo, el mañana aún no existe, pero el hoy es tu territorio. Obsesionarse con el pasado nos ata a la culpa. Anticipar desastres futuros nos paraliza con miedo. Así, desperdiciamos el único espacio donde somos dueños de actuar, el ahora. Aquí yace nuestro poder para transformar realidades. Epicteto lo resume: no inviertas energía en lo inalterable, concéntrate en lo que tus manos pueden moldear hoy. Una verdad clave: el ayer es historia, el futuro es hipótesis, pero el presente es el lienzo donde pintamos nuestra vida. Para integrar esto, comenzar requiere práctica constante. Vivir en el ahora suena simple, pero nuestra mente suele vagar entre nostalgias y fantasías. La solución está en reentrenar la atención. Una técnica útil es la observación consciente. Dedica minutos diarios a sumergirte completamente en una actividad. Por ejemplo, al beber una infusión, nota el calor del recipiente, el aroma, el sabor en cada sorbo. Al cultivar un jardín, siente la tierra entre tus dedos, escucha el viento, admira los colores. Esto fortalece tu capacidad de permanecer anclado. También es vital soltar lo irrevocable. El estoicismo propone ver el pasado como un libro ya escrito, inmodificable, pero lleno de lecciones.
En vez de lamentar errores, pregúntate, ¿qué acción noble puedo realizar hoy? Así conviertes el presente en un aliado, no en un juez. Respecto al futuro, planificar es sabio, pero la obsesión es una celda. Sé como el marinero que ajusta sus velas al viento actual, no al huracán imaginado. Un ejemplo, si ahorras para un proyecto, enfócate en acciones concretas, invertir, estudiar, no en angustiarte por fluctuaciones económicas que no dominas. Agrega a tu rutina breves pausas de gratitud. Al despertar, enumera 3 cosas que valoras en tu vida actual. Esto desplaza la mente de qué falta a qué existe. Otro ejercicio es escribir cada noche una acción pequeña que hayas realizado con plena atención, como escuchar a un ser querido sin distracciones. La felicidad estoica no es un destino, sino el arte de navegar el presente con serenidad, aceptando que lo externo es efímero, pero tu actitud es tu fortaleza. Como diría Séneca, no sufrimos por la realidad, sino por los fantasmas que creamos. La paz llega cuando dejas de guerrear con lo que ya no está o aún no llega. 4. Suprime las protestas de tu existencia. Lamentarse es una acción cotidiana, pero también una de las más infructuosas. Todos caemos en ello. Protestamos por las largas colas, las responsabilidades inesperadas, las decisiones ajenas o las fluctuaciones económicas. Sin embargo, ¿qué logramos? Prácticamente nada. El estoicismo señala que las quejas no solo son superfluas, sino que bloquean nuestra capacidad para transformar lo que sí está bajo nuestro control. En vez de resistirnos a lo inevitable, esta filosofía propone abrazar los hechos y orientar nuestros esfuerzos hacia respuestas prácticas. Al protestar, desperdicias fuerzas en un conflicto sin avanzar hacia su solución. Esa misma vitalidad podría invertirse en acciones concretas o en cultivar serenidad. Cambia el «esto es injusto» por un «¿qué recursos tengo para enfrentarlo?». Si no existe alternativa, ejercita la paz interior. Epicteto lo resumió con claridad: no son los hechos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellos. Esta visión transforma los desafíos en entrenamientos para la mente. Cada dificultad se convierte en un campo de práctica para tu resiliencia. Para integrar esto, eliminar las quejas no implica evadir realidades, sino elegir dónde depositar tu atención. Si hay margen para actuar, hazlo con determinación. Si no, abraza el arte de soltar. Esto no es pasividad, sino lucidez para distinguir entre lo modificable y lo inmutable. Un método útil es pausar ante cada impulso de protestar y cuestionarte: ¿tengo poder real sobre esto? ¿Y cómo afecta esto a mi equilibrio interno? La mayoría de las veces, descubrirás que el malestar se alimenta de tu resistencia, no del hecho en sí. Incorpora también la reflexión sobre el legado que deseas dejar. ¿Prefieres ser recordado por tu habilidad para encontrar fallas o por tu fortaleza ante lo imprevisto? Por ejemplo, imagina que un proyecto colapsa. En lugar de culpar a factores externos, analiza qué aprendizajes extraer o cómo reorientar tus metas. Este enfoque no solo reduce el estrés, sino que te convierte en un ejemplo de pragmatismo. Además, practica la gratitud por lo que sí funciona. En lugar de enfocarte en el tren retrasado, valora el tiempo extra para leer o reflexionar. Con el tiempo, este hábito afilará tu mente como un músculo entrenado, dejarás de ver obstáculos y empezarás a identificar lecciones. La vida no se vuelve más fácil, pero tu capacidad para navegarla sí se expande. Finalmente, observa cómo este cambio influye en tu entorno. Las quejas son contagiosas, pero la calma también. Al renunciar a la negatividad, inspiras a otros a enfocarse en soluciones. La verdadera libertad estoica surge cuando intercambias el rol de víctima por el de arquitecto de tu propia paz. 5. Acepta lo imperfecto. Los estoicos comprendían una verdad esencial: la perfección es una ilusión. En lugar de luchar contra lo inevitable, proponían abrazar las limitaciones propias y ajenas como parte natural de la existencia. Hoy, la cultura nos bombardea con ideales inalcanzables, relaciones impecables, logros sin tropiezos, una imagen pública sin grietas. Esta obsesión, sin embargo, solo siembra frustración. El estoicismo insiste en que la paz interior nace de reconciliarnos con lo incompleto. Hablaban de la arete, excelencia moral, pero entendiendo que el camino está lleno de caídas. No se trata de no fallar,
sino de levantarse con sabiduría cada vez. Epicteto señalaba, no es lo que ocurre, sino cómo lo interpretas lo que te afecta. Es decir, incluso en el error, nuestra respuesta define nuestro crecimiento. Para integrar esto, comienza por soltar la exigencia de control. La vida es impredecible, y pretender dominar cada detalle es agotador. En lugar de ver tus equivocaciones como derrotas, interprétalas como lecciones. Por ejemplo, si un proyecto fracasa, en vez de hundirte en la autocrítica, analiza qué habilidades puedes pulir. Marco Aurelio reflexionaba, el obstáculo se convierte en el camino. Esa mentalidad transforma los tropiezos en escalones. También aplica esto en cómo juzgas a otros. Esperar que actúen siempre con acierto es ignorar su humanidad. Imagina a un amigo que te decepciona. En vez de albergar resentimiento, recuerda que él, como tú, está aprendiendo. Séneca escribió, la ira es un ácido que daña más el recipiente que lo contiene. Perdonar las imperfecciones ajenas libera tanto al otro como a ti. Una práctica útil es escribir cada noche 3 situaciones donde aceptaste la imperfección, ya sea en ti, en otros o en circunstancias. Esto refuerza la mentalidad estoica. Además, cuando sientas la presión por deber ser perfecto, repite, soy humano, y eso basta. Incluso en el arte, los estoicos hallaban enseñanzas. Observaban cómo una vasija rota podía repararse con oro, kintsugi, simbolizando que las cicatrices no restan valor, sino que añaden historia. Así, cada error te hace más resistente y único. Finalmente, recuerda, la felicidad no está en ser impecable, sino en fluir con la vida, aceptando sus grietas y encontrando belleza en lo imperfecto. La libertad está en soltar la lucha y abrazar lo que eres aquí y ahora. 6. Toma las riendas de tu existencia. El estoicismo se centra en la corresponsabilidad como pilar fundamental. Los filósofos estoicos insistían en que, sin importar el contexto, somos dueños de nuestras decisiones. Marco Aurelio lo resumió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Es decir, aunque el mundo exterior sea impredecible, nuestra interpretación y acciones están en nuestras manos. Asumir este principio implica dejar de atribuir el éxito o el fracaso a factores externos. En vez de exclamar mi vida sería mejor si los demás cooperaran o la mala suerte me persigue, el estoico reflexiona, ¿qué recursos internos tengo para transformar esto? Este enfoque no solo te libera del papel de víctima, sino que te convierte en protagonista activo de tu historia. Como señaló Séneca, no esperes a que el mar esté en calma, aprende a navegar en aguas turbulentas. La idea no es postergar la felicidad hasta que todo encaje, sino cultivar la habilidad de avanzar incluso en la adversidad. Un ejemplo cotidiano podría ser enfrentar un proyecto personal fallido. En lugar de culpar al mercado o a la falta de recursos, pregúntate, ¿qué aprendizajes puedo extraer? ¿Cómo ajustar mi estrategia? En el ámbito familiar, si surgen tensiones, evita centrarte en los errores ajenos. Mejor, analiza. ¿Estoy escuchando con empatía? ¿Cómo puedo aportar claridad? Hasta en la salud, ante un diagnóstico desafiante, la pregunta clave sería, ¿qué hábitos están bajo mi control para mejorar mi bienestar? Aplicar esto implica soltar la ilusión de control absoluto y abrazar el poder de tu agencia. Sí, es incómodo reconocer que gran parte de tu insatisfacción depende de ti, pero también es transformador. Imagina un conflicto laboral. En vez de quejarte de un equipo desorganizado, podrías proponer un sistema de gestión o mejorar tu comunicación. En las relaciones, si alguien te yerge, pregúntate, ¿qué límites puedo establecer? ¿Cómo expreso mis necesidades sin confrontar? Además, incorpora prácticas diarias. Al final del día, reflexiona sobre 3 decisiones que hayan dependido de ti y cómo podrías optimizarlas. Esto no se trata de autoflagelación, sino de autoconciencia. El estoicismo no te pide que ignores las injusticias, sino que te enfoques en tu círculo de influencia. Como decía Epicteto, no gastes energía en lo que está fuera de tu alcance, inviértela en dominar tus reacciones. Finalmente, entiende que responsabilidad no es sinónimo de culpa, sino de libertad. Al aceptar que eres arquitecto de tu experiencia, rompes cadenas mentales y descubres que la resiliencia se construye paso a paso. La próxima vez que algo salga mal, respira y recuerda,
Incluso en la tormenta, tú eliges si agacharte o bailar con el viento. 7. Domina el arte del desapego. El desapego, según el estoicismo, no implica rechazar el mundo, sino relacionarte con él desde la libertad interior. Puedes apreciar lo que la vida te ofrece, objetos, personas, logros, sin convertir esos elementos en pilares de tu ser. Los estoicos enfatizan que la impermanencia gobierna todo. Los bienes pueden desaparecer, los vínculos transformarse y los escenarios de vida alterarse. Practicar el desapego no es negación, sino un acto de sabiduría para navegar la existencia sin temor a lo efímero. Como señalaba Epicteto, si algo no está bajo tu gobierno, considéralo indiferente. Esta visión nos recuerda que solo nuestra actitud es verdaderamente nuestra, lo demás son invitados pasajeros. Aferrarse a lo externo genera una cadena invisible de angustia, pues lo inmutable no existe. Marco Aurelio reflexionaba, el obstáculo se convierte en camino cuando abrazas lo que sucede, no lo que deseas que suceda. Aquí yace otra faceta del desapego, liberarse de las narrativas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas. Nuestras expectativas, cuando se cristalizan, nos alejan de la realidad. El estoico prefiere adaptarse, como un junco que se dobla ante el viento sin quebrarse. Por ejemplo, imagina que pierdes un empleo que considerabas estable. En lugar de hundirte en la frustración, podrías verlo como una oportunidad para explorar nuevos caminos, recordando que tu valor no depende de un cargo. Para integrar esto, comienza con ejercicios simples. Si un proyecto personal fracasa, en vez de culparte, observa qué enseñanzas ocultas trae. ¿Fortaleció tu resiliencia? ¿Te reveló nuevas prioridades? En las relaciones, practica escuchar sin exigir que otros compartan tus ideas. Ama sin condiciones, como el sol que brinda calor sin pedir nada a cambio. Esto no es indiferencia, sino respeto por la autonomía ajena. Séneca decía, la felicidad es amarse a uno mismo sin necesidad de aplausos, lo que subraya que la plenitud nace desde dentro. El desapego también se aplica al éxito. Celebra tus logros, pero no los uses como medida de tu valía. Imagina que publicas un libro, disfruta el proceso creativo, más que las ventas o las críticas. Si el reconocimiento llega, agradécelo, si no, tu satisfacción sigue intacta. De igual modo, ante cambios inevitables, como mudarte a otra ciudad, enfócate en lo que puedes construir, no en lo que dejas atrás. Finalmente, esta práctica te libera de la ilusión de control. Te permite bailar con la incertidumbre, sabiendo que tu paz no depende de lo externo. Cuando algo termine, agradece lo vivido y sigue caminando. Los estoicos veían la vida como un río. Fluir con su corriente es más sabio que nadar contra ella. El desapego, al fin, es abrazar la temporalidad con gratitud y soltar sin dolor, porque tu esencia permanece íntegra, sin ataduras. 8. Mantén el dominio sobre tus emociones. Los estoicos no promovían la indiferencia, sino la maestría interior. Reconocían que las emociones son humanas, pero insistían en que no deben gobernar nuestros actos. Como señalaba Séneca, el fuego prueba el oro, la adversidad al hombre fuerte. La clave está en aceptar que sentir es inevitable, pero responder con sabiduría es una elección. La rabia, el temor o la ansiedad no son enemigos. El peligro surge cuando le cedemos el timón de nuestras acciones. Permitir que una emoción nuble tu juicio es como navegar en un huracán interno sin brújula. Te alejas de tu propósito. La práctica estoica propone observar las emociones como un espectador crítico, aceptar su presencia sin fusionarte con ellas. Imagina que eres un faro en medio del océano. Las olas golpean, pero tú mantienes tu luz estable. Marco Aurelio reflexionaba, ninguno puede impedirte que seas dueño de tus pensamientos. Esto subraya que las emociones son señales, no dictadoras. Transformarlas en aliadas requiere discernir qué enseñanzas traen consigo. Para integrar esto, cuando sientas que la envidia o el pánico emergen, evita la reacción automática. Detente y respira profundamente 3 veces. Cuestiona, ¿esta emoción me acerca a mi mejor versión? ¿O qué pierdo si me rindo a su impulso? Este espacio de pausa te devuelve el poder de actuar con intención, no por inercia. Un método útil es la visualización de obstáculos. Cada mañana, repasa mentalmente situaciones desafiantes que podrían ocurrir,
como un conflicto laboral o una crítica injusta. No se trata de anticipar desgracias, sino de fortalecer tu resiliencia. Así, cuando la realidad te presente esos escenarios, tu mente estará entrenada para responder con ecuanimidad, no con caos. Los estoicos también sugerían practicar la doble perspectiva. Ante un problema, preguntarte, ¿cómo vería esto alguien que admiro por su serenidad? Por ejemplo, si un error te genera culpa, imagina cómo un mentor lo abordaría, con análisis objetivo y voluntad de enmienda, no con autocrítica destructiva. Gobernar las emociones no es ahogarlas, sino comprender su origen y redirigir su energía. La alegría estoica no es la ausencia de turbulencias, sino la certeza de que puedes pilotear a través de ellas. Incorpora pequeños rituales, como escribir al final del día, ¿en qué momento dejé que una emoción guiara mis actos? ¿Cómo podría ajustarlo mañana? Esta autoevaluación refuerza tu autonomía emocional. La felicidad, en el estoicismo, es sinónimo de soberanía interna. Saber que, aunque no puedes silenciar la tormenta, siempre puedes ajustar tus velas. Así, cada desafío se convierte en un entrenamiento para tu carácter y cada emoción intensa en una lección de autoconocimiento. Vivir así no elimina el dolor, pero te libera de su tiranía, permitiéndote avanzar con claridad incluso en la incertidumbre. 9. Encuentra fortaleza en la adversidad. Los estoicos sostenían que los desafíos no solo son inevitables, sino herramientas fundamentales para moldear el espíritu. Para ellos, las crisis no eran enemigas a evitar, sino maestras que enseñan resiliencia. Epicteto, quien vivió como esclavo antes de convertirse en filósofo, afirmaba, no es lo que sucede, sino cómo respondes, lo que define tu poder. Esta idea revela que lo que percibimos como barrera es, en realidad, el terreno donde forjamos nuestra fuerza. Ante un contratiempo, en vez de victimizarte, el estoicismo propone reflexionar, ¿qué virtud puedo ejercitar aquí? La vida, según esta filosofía, es un campo de entrenamiento donde cada prueba mide nuestra integridad, templanza y adaptabilidad. La plenitud no surge de la ausencia de problemas, sino de dominar el arte de navegar en la tormenta. Séneca ilustraba esto con, el mar en calma no hace hábiles a los marineros, es el huracán el que agudiza su destreza. Así como el viento talla las montañas, las adversidades nos esculpen, dejando al descubierto nuestro núcleo inquebrantable. Para integrar esto en tu día a día, cuando enfrentes una situación compleja, como una enfermedad, una pérdida económica o un error profesional, no la juzgues como injusta. En su lugar, cuestiona, ¿de qué modo esto me hace más sabio? El crecimiento no florece en la rutina, sino cuando el suelo bajo tus pies tiembla. Imagina que pierdes un empleo. En vez de hundirte, podrías verlo como una invitación a reinventarte, explorar nuevas habilidades o cultivar humildad. Los estoicos insistían en que cada crisis es un gimnasio para las virtudes. Si abrazas este enfoque, hasta el dolor más intenso tendrá un propósito, pues te recordará tu capacidad de renacer. Además, esta visión te libera de la angustia por lo impredecible. Si confías en tu habilidad para transformar obstáculos en escalones, el futuro pierde su poder de intimidar. Por ejemplo, un estudiante que reprueba un examen puede elegir entre desesperarse o analizar sus fallos, fortaleciendo así su disciplina y perseverancia. Hasta las molestias cotidianas, como un tren cancelado, son oportunidades para practicar la calma. Respira, observa y encuentra utilidad en la espera, quizás leyendo o meditando. Los estoicos también destacaban que las adversidades nos unen en la experiencia humana. Todos, sin excepción, enfrentamos tempestades. Al aceptar esto, cultivamos empatía y conexión. Incluso las pérdidas más dolorosas, como la muerte de un ser querido, pueden enseñarnos a valorar el presente y a honrar el legado de quienes partieron. Como decía Marco Aurelio, la piedra que choca contra el agua no sabe crear ondas sin resistencia. Sin fricción, no hay evolución. Finalmente, recuerda que la adversidad no es un monstruo, sino un espejo. Te muestra quién eres y quién decides ser. Cada vez que superas un límite, tu confianza se expande, preparándote para lo próximo. La vida no promete facilidades, pero bajo la mirada estoica, eso no es una maldición, sino un pacto con tu propio potencial. 10. Busca compañías que impulsen tu crecimiento. El círculo social es fundamental en la búsqueda de la serenidad,
y los estoicos lo sabían profundamente. No existimos en aislamiento, nuestras interacciones moldean constantemente nuestro carácter. La filosofía estoica invita a seleccionar con prudencia a quienes nos acompañan, pues sus ideas y actitudes pueden reforzar o debilitar nuestra disciplina interna. Epicteto advirtió: dime con quién convives y te diré quién eres. Prioriza a quienes reflejen integridad y te animen a superarte. Si tu entorno está dominado por el pesimismo o la frivolidad, mantener la claridad mental estoica será una lucha constante. Los estoicos no huían de la sociedad, pero sí protegían su paz evitando influencias que corrompieran su virtud. Por ello, cultivaban vínculos con quienes compartían su compromiso con la sabiduría. Marco Aurelio reforzó esta idea: aprende de aquellos que encarnan las virtudes que admiras y ofrece tu ejemplo a quienes buscan orientación. Esta reciprocidad no solo fortalece las relaciones, sino que te convierte en un faro para otros. No se trata de exigir perfección, sino de buscar conexiones que alimenten mutuamente el crecimiento. Para integrar esto en tu vida, analiza críticamente tu círculo cercano. ¿Sus acciones y palabras te acercan a la versión más noble de ti mismo? Evita interpretar esto como un llamado a descartar personas, sino como una invitación a equilibrar tu exposición a distintas energías. Procura compartir tiempo con quienes respeten tus principios, te motiven a reflexionar y te recuerden la importancia de la templanza. La filosofía estoica también enfatiza el dar. Al inspirar con tus acciones, contribuyes a un entorno más armonioso. Por ejemplo, si un colega propaga el desánimo, puedes contrarrestarlo con perspectivas centradas en soluciones, practicando la resiliencia activa. Un ejercicio útil es hacer una lista de las cualidades que valoras y compararlas con las de tus relaciones más frecuentes. ¿Hay congruencia? Prioriza a quienes te desafíen a pensar con profundidad y a actuar con justicia. Imagina a un amigo que, ante la adversidad, opta por analizar lo que está bajo su control en lugar de quejarse. Su enfoque te invita a emular esa mentalidad. Incluso en entornos digitales, sigue este principio. Sigue cuentas o comunidades que promuevan reflexiones estoicas en lugar de contenido superficial. Finalmente, recuerda que transformar tu entorno es un proceso gradual. Comienza con pequeños cambios, como integrarte a grupos de estudio filosófico o reducir el tiempo con quienes drenan tu energía sin aportar valor. La meta es construir una red que refleje y fortalezca tu camino hacia la virtud, tal como un jardín florece cuando se nutre con las condiciones adecuadas. 11. Cultiva la excelencia moral. Para los estoicos, la virtud representaba la cumbre de la existencia humana. Pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio defendían que vivir en coherencia con la excelencia ética era el camino hacia la plenitud. Esto implica cuestionarse constantemente: ¿estoy actuando con integridad? La virtud, en el estoicismo, se fundamenta en 4 pilares: prudencia, equidad, fortaleza y moderación. Al alinear tus actos con estos valores, cada elección se convierte en un paso hacia la satisfacción interna, no por buscar la perfección, sino por honrar esos principios. Epicteto señalaba: la virtud es la luz que guía en la oscuridad del caos, enfatizando que, incluso ante el desorden externo, tu ética será tu ancla. Actuar con prudencia frente a la impulsividad, con equidad en lugar de parcialidad, con fortaleza ante la adversidad y con moderación contra los excesos, construye una vida serena. Marco Aurelio reflexionaba: si depende de ti y beneficia a tu esencia, ¿por qué dudar? Si no está en tus manos, ¿para qué angustiarse? Esto encapsula la esencia estoica: enfocarse en lo que controlas, tu conducta, y liberarte de lo ajeno. Para integrarlo en tu día a día, implica evaluar tus acciones con honestidad. Antes de decidir, pregúntate: ¿esta elección refleja mis valores? Podría ser, por ejemplo, optar por ayudar a un compañero en lugar de competir egoístamente, o mantener la calma en una discusión en vez de reaccionar con ira. También significa ejercer la fortaleza para defender tus convicciones, aunque implique sacrificios. La virtud se manifiesta en lo cotidiano. En tu profesión, al priorizar la ética sobre el beneficio fácil. En tus vínculos, siendo leal incluso cuando otros no lo son. Y en el autoconocimiento, evitando la autocrítica destructiva. Si practicas la equidad, reconociendo la dignidad de cada persona, generarás confianza y respeto. La moderación, al evitar caer en adicciones o consumismo, te otorgará libertad interior.
Con prudencia y fortaleza, forjarás un carácter inquebrantable frente a las tormentas de la vida. Como escribió Séneca, ninguna tempestad podrá derribar a quien ha cimentado su alma en la virtud. Además, comprende que la felicidad no es una meta, sino una práctica constante. Cada jornada ofrece la chance de ejercitar la gratitud, como agradecer por un nuevo amanecer, de habitar el presente, enfocándote en una tarea a la vez, y de aceptar tus límites sin juzgarte. No postergues tu paz hasta que todo esté bien. Encuéntrala hoy en tus elecciones conscientes. Las adversidades son maestras. Una crítica injusta te enseña resiliencia, una pérdida te recuerda lo efímero. Concéntrate en dominar tus respuestas, no en controlar lo incontrolable. Cultiva relaciones que nutran tu crecimiento y sé ejemplo mediante tu coherencia. Por ejemplo, si alguien te ofende, responde con dignidad en vez de resentimiento. O si enfrentas un fracaso, analízalo como una lección, no como una derrota. La felicidad auténtica se construye al vivir en coherencia con tus principios esenciales, incluso cuando el mundo parece desafiarlos. No se trata de ignorar las tormentas, sino de cultivar un refugio interior que ninguna circunstancia pueda derribar. Piensa en un día lluvioso que arruina tus planes. Mientras algunos maldicen el clima, otros eligen disfrutar el sonido de la lluvia con un libro en mano. Así, la filosofía estoica nos invita a ser como un árbol firme, que se dobla con el viento pero no se quiebra. Ahora es tu turno. Si llegaste hasta aquí, comenta con una frase estoica que te inspire. ¿Conoces la de Séneca? ¿No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige? Suscríbete para más reflexiones que transforman desafíos en sabiduría. Comparte tu perspectiva y crezcamos juntos en este viaje hacia la resiliencia.